Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, bueno, pues estoy preparando una versión de clase sobre estructuras de datos para ciencia de datos con técnicas de Machine Learning. Entonces, siempre como que vamos renovando esas clases utilizando inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, y entonces me entrega un diseño de clase con una estructura que le he pedido de título, objetivo, contenido de la clase, actividades y tareas. Bueno, entonces acá para listas, él me entrega entonces esta clase que es la que queremos presentar en este video y cómo desarrollarla. Entonces, él nos muestra que para este diseño de clase nos lo da como título estructuras de datos, listas en Python y su aplicación en ciencia de datos. El título de la clase, pues, estructuras de datos en Python, uso de listas para ciencia de datos y técnicas de Machine Learning o con técnicas de Machine Learning. Eh, los objetivos: al finalizar la clase, el estudiante será capaz de comprender y manipular listas en Python como una estructura de datos fundamental y aplicar las listas al preprocesamiento y análisis de datos e implementar listas de flujo de trabajo de un proyecto de ciencia de datos, incluyendo técnicas básicas de Machine Learning. Bueno, entonces acá nos da como objetivo, entonces, el primero hacer una introducción sobre listas donde se defina quiénes son y sus características principales y la declaración de acceso y modificación de listas y operaciones básicas con listas como agregar, eliminar, ordenar y concatenar esas listas. Entonces, y luego nos enseñar métodos y funciones para manipulación de listas como append, remove, pop, sort, reverse, count, todos métodos para manejo de listas, y el uso de la comprensión de listas, list comprehension, para crear y transformar listas. Entonces, esa sería la segunda parte del contenido. Luego, en la tercera, las listas en el contexto de la ciencia de datos. eh, Importancia de las listas para almacenar y manipular datos en arreglos y matrices. Ejemplos de cómo almacenar y manipular datos de manera eficiente en listas antes de estructurarlos en otras colecciones de array, de NumPy o data frame de pandas. Luego, ver aplicación de las listas al Machine Learning. Entonces, aquí es preparación de datos utilizando listas, la normalización, la categorización y la limpieza de datos. Y el ejemplo de listas para dividir datos en conjuntos de entrenamiento y prueba. Y implementación de un modelo básico de Machine Learning, clasificación o regresión, donde los datos se almacenen y manipulen los datos. Luego las actividades de aprendizaje. Las actividades, él propone crear listas de ejemplo con datos numéricos y cadenas de texto y practicar operaciones básicas como añadir y eliminar elementos. eh, Escribir un programa sencillo en Python que realice operaciones matemáticas usando listas, por ejemplo, calcular el promedio o encontrar el valor máximo o mínimo. También está el ejercicio de análisis de datos, utilizar listas de datos reales como una serie de precios y utilizar un análisis básico como métodos de listas, filtrar datos por condicionales, utilizar conteos, etc. Y trabajar con listas para realizar operaciones de preprocesamiento de datos para un problema de Machine Learning. Luego, la tercera actividad que propone es el mini proyecto de Machine Learning, simular un flujo de trabajo en Machine Learning utilizando listas para almacenar datos. Por ejemplo, almacenar y dividir manualmente un conjunto de datos en listas para entrenamiento y prueba y luego aplicar un modelo simple usando la biblioteca Sklearn. Esto es como, me parece como muy bacano este diseño porque nos da de una vez
aplicaciones al Machine Learning. Y luego las tareitas. Entonces, en la quinta parte, entonces es realizar operaciones avanzadas con listas utilizando comprensión de listas, aplicándolas para transformar y filtrar datos, crear una lista de diccionarios para representar un conjunto de datos estructurados y practicar la extracción de datos específicos usando bucles y condicionales. Esa es la primera actividad de tarea. La segunda es el análisis de datos con listas, descargar un pequeño conjunto de datos, cargarlo en Python y almacenarlo en listas, utilizar un análisis básico como obtener valores promedio, contar ocurrencias de una categoría y obtener y ordenar los datos. Y otro es la implementación de un modelo de Machine Learning básico, dividir un conjunto de datos en listas para un modelo de regresión lineal o clasificación, comparar los resultados obtenidos utilizando listas versus el uso de NumPy o Pandas para entender la importancia de las estructuras de datos más avanzadas. Y luego la reflexión, que nos dice pues escribir una breve reflexión de cómo las listas son útiles en ciencia de datos y qué limitaciones presentan cuando los datos se vuelven más complejos o de mayor tamaño. Nos dice ChatGPT que este diseño introduce, este diseño de clase introduce de forma progresiva el uso de listas en Python y su aplicación en ciencia de datos, brindando a los estudiantes una comprensión sólida de esta estructura y cómo aprovecharla en análisis de datos y proyectos de Machine Learning básicos. Entonces ahora lo vamos a implementar. Entonces yo copio en esta línea Markdown este diseño y ya lo vamos poniendo en práctica, entonces a través de este cuaderno Júpiter. Entonces yo me voy acá, después del título y el objetivo, empezamos en el contenido y a desarrollar el contenido. Entonces, bueno, pues necesitamos la introducción básica. Entonces, le voy a decir entonces, dame esta parte del contenido, ¿cierto? Entonces, dame ahora la primera parte del contenido de esta clase. De esta clase, clase de Python. Bueno, aquí, clase. A la primera parte. Entonces, miremos a ver que nos dé ese primero. Entonces nos dice introducción a las listas en Python. La definición. Una lista en Python es una estructura de datos mutable. Y mutable es porque con el operador de asignación usted puede cambiar elementos que estén en ella después de haberla creado para permitir almacenar múltiples elementos en un orden específico, lo que facilita la agrupación de valores en una sola variable. Cada elemento dentro de una lista tiene una posición o índice y se pueden almacenar distintos tipos de datos en la misma lista, incluyendo números, cadenas de texto y otros. Aquí ya están hasta para poder hacer eso, hacer la práctica. Entonces es un contenido de una vez para poder llevarlo a cabo, llevarlo a la práctica. Entonces es una manera como ChatGPT nos permite aprender ciencia de datos. Nos permite ya en esta segunda parte del curso, en la que hemos pasado de datos de Python a estructuras de datos en Python. Entonces aquí, bueno, pues en una línea nueva de texto, pego todo el diseño que me entrega ChatGPT y lo desarrollamos. Entonces, bueno, pues para este contenido, entonces, como habíamos visto, la definición, entonces, que la lista es una estructura de datos mutable que permite almacenar múltiples elementos en un orden específico, lo que facilita la agrupación de valores en una sola variable. Cada elemento dentro de la lista tiene una posición o índice y se pueden almacenar distintos tipos de datos en una misma lista, incluyendo números, cadenas de texto y otros objetos. Las características principales entonces de las listas es esa mutabilidad, y es que los elementos de la lista pueden modificarse después de su creación. Es ordenada, los elementos dentro de la lista tienen orden y se pueden acceder por su índice. Y la heterogeneidad, las listas pueden contener diferentes tipos de datos,
Por ejemplo, pueden contener string, datos tipo int, datos tipo float y datos tipo booleano, entre otros. Entonces, las listas pueden contener diferentes tipos de datos, aunque en ciencia de datos suelen utilizarse listas de elementos homogéneos para su procesamiento más eficiente. Y el índice, los elementos están indexados, comenzando desde 0 para el primer elemento y 1 para el segundo, y así sucesivamente. Estas características me parecen muy bacano: mutabilidad, orden, heterogeneidad y índices o indexación. Luego viene lo de la declaración de acceso o modificación de listas. Aquí vamos, entonces aquí nos dice que las listas se declaran utilizando corchetes, o se declaran o crean, y separando cada elemento por coma. Y aquí, bueno, pues nos da un código para implementarlo. Conviertes a línea de código y aquí ya le borras este delimitador que nos entrega ChatGPT para que en líneas de texto eso se vea como la línea de código. El código se vea como es usual en las líneas de código, con el tipo de fuente de línea de código. Y le quitas esta sangría que él nos entrega. Entonces aquí le quitamos esta sangría. Ejemplo de lista vacía. Aquí nos muestra cómo crear una lista vacía. Aquí lo vamos a correr con Python. Entonces, primero cómo se crea una lista vacía y luego cómo se crea una lista mixta. Pues que tenga entero, cadena, que tenga número de punto flotante y tenga valores booleanos como true. También le podemos poner un valor false, un valor booleano de false. Y miren que si la corremos, entonces efectivamente ya con eso la creó. Y ahora, ¿cómo accedemos a los elementos de la lista? Me parece como muy bien estructurado todo así con ChatGPT para una clase. Uno le da una buena instrucción y él ya te hace un buen trabajo. Entonces, para acceder, nos dice que se accede a los elementos mediante su índice utilizando corchetes. Entonces, bueno, pues convertimos este en línea de código, quitamos esa indentación que él dejó, que nos entrega ChatGPT, le quitas esa indentación en este caso, de 2 espacios, y aquí, con esta línea la crea una lista con valores 10, 20, 30 y 40. Cuando quiere acceder al primer elemento, le dice print de lista de 0, o simplemente le escribe lista de 0. Vamos a escribirlo en el siguiente. Escribe simplemente el nombre de la variable, se llama lista, corchetes de 0. Y Shift Enter y te muestra en la línea de salida el valor asociado a lo que le pediste, que es el primer elemento de la lista. Y así ya para lista 2, bueno, lista de 2 te da el tercer elemento, que es 30. Y así vemos cómo se accede a los elementos de una lista. Y ahora, índices negativos. Permite acceder a los elementos desde el final de la lista. Entonces, desde el final, entonces, bueno, ¿cómo se hace? Pues convertimos esta línea de código con la tecla Y bueno, pues quitamos el delimitador. Y si le decimos lista, entre corchetes de -1 me da el último elemento y entre corchetes de -2 me da el penúltimo elemento. Miren que efectivamente lo obtenemos. Y acá la modificación de elementos. Entonces vamos a ver que con las listas, como las listas son mutables, se puede cambiar el valor de cada elemento mediante su índice. Aquí nos muestra, convierte a línea de código y lo convertimos. Entonces acá, miren que
lista de 1 está en 20, bueno, voy a cambiar lista de 1 por 25. Entonces, si le pido que me muestre qué fue lo que quedó, siendo que en lista de 1 estaba era el 10, vamos a ver que efectivamente nos muestra que en el segundo elemento, bueno, en el segundo elemento, porque lista de 1 es el segundo elemento, entonces va a cambiar el segundo elemento por 25. También puedes cambiar el primer elemento, entonces dices, bueno, el primer elemento, lista de 0, cámbialo también, bueno, por 13. Bueno, entonces, al hacerlo, mira que te muestra que el primer elemento cambia a 13. Así muestra la mutabilidad de las listas en Python. Y operaciones básicas con listas. Entonces, la primera operación va a ser agregar elementos a una lista. Eso lo hacemos con append y con el método insert. Entonces, primero con el método append, que es de agregar. Entonces, bueno, pues añade un elemento al final de la lista, el método append, y cómo se implementa. Entonces, aquí nos muestra que se implementa escribes el nombre de la lista, en este caso se llama lista, punto append, notación de punto, evaluada en 50. Y así a la lista le agrega el 50. Lo corro y me queda en 50. Si lo corro de nuevo, me agrega otro 50. Si lo corro de nuevo, me agrega otro 50. Así le voy agregando valores con el método append. Y ahora el de insertar. Insertar un elemento en una posición específica. Bueno, pues entonces con el método insert, entonces le dices, miren que aquí nos muestra que lo haces con lista, el nombre de la lista, en este caso llama lista, punto insert, dices posición y dices que quieres agregar ahí. En la posición 2, ¿qué quieres agregar? En la posición 2, ¿qué quieres agregar? Entonces ahí le está diciendo que va a agregar el 15. Entonces, bueno, miremos que efectivamente lo va a hacer. En la posición 2 va a agregar el 15. Si le dices, no, agregue mejor en esa posición 2 el 13. Bueno, entonces, mire que en la posición 2 agregó el 13. Y en la posición 3, o de índice, perdón, en la posición 3, es decir, de índice 2, que agregue también el 13. Bueno, entonces ya nos quedan los tres primeros elementos de la lista que sean 13. Es así, utilizamos insert dándole primero posición y luego el valor que quieres agregar en esa posición, insert. Y eliminar elementos. Entonces, elimina la primera ocurrencia de un valor específico. Entonces, yo aquí miramos acá, entonces, y está, aquí ya está, entonces con remove le dice remueva a 25, entonces elimina la primera ocurrencia del valor específico, entonces busca en la lista donde encuentra el valor 25, miremos acá para ver la lista, pues escribe el nombre de la variable, control enter y te muestra la lista y dice que, mire que tiene 25 en una de las posiciones. Entonces la va a eliminar. Entonces ya ahora sí, ya no aparece la nueva lista sin el 25. Si lo corremos de nuevo, entonces nos dice que no, que lista.remove de X no está en la lista. Entonces está diciendo que no lo puede hacer porque no está. También es ver eso, que cuando el elemento no esté, pues nos va a dar este mensaje de value error o error de valor. Y diciéndonos que lista.remove de X, dos puntos, X no in list, not in list, X not in list, no está en la lista. Not in list, not in list. Y luego el método pop, que es para eliminar y retornar un elemento y retornar un elemento de un índice específico o el último si no se especifica. Entonces, el método pop, vemos cómo lo utilizamos.
Entonces nos dice, bueno, cambiamos esto de, por línea de código, pero previamente le voy a quitar la indentación. La dejo como grandecita esta vez. Necesitamos que le quite indentación, y si no Python te va a dar error. Y aquí ya ahora sí convertimos a línea de código. Y mire que nos dice, bueno, elemento eliminado. Entonces va a decir de lista, eliminar de la segunda posición. Entonces print lista. Y luego, le decimos y imprímame el elemento eliminado. Mire que el elemento eliminado lo va a guardar. Entonces él elimina, pero lo que elimina de una vez lo estamos guardando para que nos muestre la lista y qué elemento quitó. Miremoslo entonces cómo lo hace. Entonces miren que efectivamente nos muestra la lista y que eliminó el 13. Acuérdense que habían 3 13. Si lo corro de nuevo, entonces me elimina de la tercera posición, me dice que eliminó el 15. Vamos a correrlo de nuevo. Entonces miren que eliminó el 30. Lista.pop. Elimina y retorna el elemento en el índice específico. Entonces elimina y retorna el elemento en el índice específico. Entonces aquí, bueno, está eliminando, pero lista.pop de 2, yo esperaría que eliminara primero, segundo, así, el tercero. Entonces, en este caso está eliminando el tercero, que es el de índice 2. Entonces, si lo corremos de nuevo, va a eliminar el 40. Entonces, miremos que sí, efectivamente eliminó el 40. Entonces, aquí con lista.pop de 3, evaluamos la función pop en la posición que queremos eliminar. Entonces, pop, el método pop es para eliminar, y él cada vez que elimina nos va a mostrar a quién eliminó. Bueno, también lo podemos correr una línea de código por aparte. Nos le dice, bueno, pues lista punto pop de 0 para que quite el primer elemento. Entonces aquí él nos muestra a quién eliminó. Lo que pasa es que no nos mostró la lista como quedó. Es el primero. Entonces, bueno, pues si uno quiere mostrar también a quién, entonces utilizamos print, print de lista para que nos la muestre y a quién eliminó. Aquí con print de lista nos va a mostrar la lista previa. Luego elimina y después de que elimina, muéstrenos otra vez a print de lista para que nos muestre cómo queda. Entonces aquí nos muestra cómo estaba, elimina y luego cómo nos quedó. Corrémoslo así. Entonces mire que nos muestra la lista como estaba. Como eliminó el primero, eliminó el 13. Ya aquí no nos mostró quién eliminó. Pues, pero efectivamente no se realizó la tarea. Nos mostró cómo estaba y cómo quedó. Y ahora ordenar los elementos de una lista. Entonces, bueno, pues para ordenar los elementos de una lista, utiliza el método sort. Ordena la lista en orden ascendente o menor que. Entonces, miremos cómo lo hace. El método sort ordena en orden ascendente. Entonces, convertimos esta línea de código, quitamos la indentación, el delimitador y la indentación. Ese delimitador Python de triple tilde inclinada a la izquierda. Entonces ahora sí, mire que lista.sort y nos los ordenó. De pronto uno lo que puede hacer es crear una nueva o agregarle para poderlo ver que efectivamente ordenó, porque aquí los elementos están iguales. Entonces uno diría, bueno, pues primero, antes de hacer eso, cambiemos de lista el primer elemento, cambiémoslo por 40. Entonces cambiémoslo
ahora sí, bueno, cambiémoslo por 50, 50, por 60 mejor. Y le decimos, bueno, muéstrame cómo está. Entonces decimos, bueno, muéstrame cómo quedó la lista. Ah, bueno, pues quedó 60-50, o sea que está en orden descendente. Ah, pues este lo ordena en un orden ascendente, entonces mire que nos queda 50-60. Entonces el método sort la cambió de 60-50 a 50-60. Y ahora reverse, invierte el orden de los elementos en la lista. Invierte el orden. Entonces, miremos acá, reverse. Bueno, vamos a ver aquí. Entonces, eh, línea de código, quitamos delimitador de Python, de triple tilde invertida a la izquierda y Python. Y luego le aplicamos punto reverse y vuelve otra vez a 60-50. Con el ordenamiento quedó 50-60 y con reverse ya volvió otra vez a 60-50. Y conclusión, concatenar listas. Vemos que las listas tienen muchos métodos que se pueden aplicar. Entonces, concatenar, utilizando el operador más, se puede concatenar dos listas o pegarlas para constituir una nueva. Para constituir una nueva, a eso le entendemos como concatenarla. Entonces, acá convertimos a línea de código, quitamos otra vez el delimitador y ya nos creamos una segunda lista. Y luego concatena, lista concatenada va a ser lista más lista 2 y que nos muestre ya la concatenación a través del operador print. Entonces acá, mire que nos muestra 60-50 y 60-70, que era la nueva. La lista 2, 60-50 la que teníamos y 60-70 la nueva. Así ya nos generó una nueva lista más grande, pegando la lista vieja con la lista nueva. Y ahora extend, que es, se pueden agregar todos los elementos de una lista al final de otra. Se pueden agregar todos los elementos de una lista al final de otra. Entonces aquí ya es como para agregar todos los de una lista, todos los elementos. Entonces aquí miremos que, entonces tengo una lista y agrego los de la lista 2, extend lista 2, entonces me va a quedar aquí, nos muestra que va a quedar, mire, pongamos acá cómo están las listas. Entonces, en esta le ponemos, muéstreme con print, muéstreme la lista y luego muéstreme también print, muéstreme la lista 2. Es que me las muestre. Y bueno, entonces la lista 1 es 60-50 y la otra es 60-70. Entonces va a poner una después de la otra. Entonces vamos a ver lista.extend de lista 2. Entonces como que acá vemos que nos puso al final de la lista 2 a la lista 1. A la lista, perdón, al final de la lista 1 a la lista 2. Y parece una concatenación, porque cogió simplemente la lista 1 y la lista 1, 60-50, y le pegó la lista 2, como una concatenación. Algo como muy parecido a una concatenación, lista 1 más lista 2. De hecho, si lo hacemos, vamos a obtener lo mismo. Miremos que si cogemos lista más lista 2, pues miren que lo que obtenemos es otra vez lo mismo. Entonces, bueno, no obtenemos exactamente lo mismo, no es lo mismo que concatenar, porque aquí está 60-50. Bueno, lista más lista 2. Bueno, aquí nos quedó. Aquí le pedimos fue. Es que ya lista había sido cambiada, sí. Ya aquí, desde haber aplicado extend, ya lista quedó cambiada, agregando la lista 2. Entonces, al agregar la lista 2, ya lista 1 nos había quedado cambiada. Entonces, aquí cuando elegimos lista más lista 2, él le pegó lista 2, 60-70, a la nueva lista.
que tenía ya 4. Entonces es equivalente el extend a concatenar. Este contenido proporciona una base sólida sobre listas de Python esencial para estudiantes que comenzarán a utilizar la ciencia de datos y Machine Learning, permitiéndoles manipular datos y realizar operaciones básicas de forma eficiente. Entonces acá, ya aquí sigue como lo que en cuanto a métodos, ya vimos entonces el método append, remove, pop, sort, reverse. No hemos utilizado count y el uso de la comprensión, esa todavía no. Entonces, bueno, entonces decirle que nos dé la práctica para las listas por comprensión. Y luego listas en el contexto de ciencia de datos, eh, darnos esa parte también. Y luego aplicación de las listas a Machine Learning, además de las actividades. Entonces es un desarrollo muy bueno para uno quedar muy bien en, en listas, en la comprensión de esta estructura para ciencia de datos con técnicas de Machine Learning. Entonces, ya seguiremos en los próximos videos para completar esta clase que totalmente buena en cuanto a esta estructura que hemos pedido para esta estructura de datos. Y así presentar todas las estructuras de datos, las listas, las tuplas, las NDRI, de NumPy y los data frame de pandas. Muchas gracias.